Sean todos bienvenidos a este nuevo programa de podcast llamado Laborando Ando. Nosotros nos dedicaremos a compartir temas sobre el derecho mercantil, así que en este primer episodio trataremos el tema titulado Generalidades del derecho mercantil, del cual les compartiremos el temario que se abordará el día de hoy. Concepto y evolución histórica, actos de comercio, elementos, clasificación, efectos, sujetos del derecho mercantil, personas físicas y personas morales, derechos y obligaciones de los sujetos, capacidad de los sujetos e incompatibilidades y prohibiciones. Y estos son los temas que abordaremos en el programa el día de hoy, y buscamos que este programa sea interesante y entretenido. Y por eso tendremos invitados especiales, los cuales nos ayudarán compartiendo su experiencia y conocimiento el día de hoy. Antes de comenzar con este programa, te invito a que te pongas cómodo, te prepares para absorber conocimiento y no olvides suscribirte en el botón de abajo que dice suscribirte y dejarnos tu manita arriba. Y ahora sí, comencemos. Mercantil. Así es, Dafne. Estamos muy emocionados por comenzar este nuevo podcast, pero antes que nada me presento. Mi nombre es Dayani y espero que sea de todo su agrado los contenidos que aquí les presentaremos. Muy bien, Dayani. Así como nos mencionas, esperamos que su estancia por este episodio sea estupenda. Mi nombre es Joali y confiamos que el esfuerzo del equipo les será de mucha ayuda. Hola a todos, yo soy Jimena y estoy tan feliz como todas de estar hoy aquí. Me pone nerviosa, pero más feliz que nada, y espero les guste y se queden hasta el final. Hola a todos, mi nombre es Montserrat y sean todos bienvenidos. Nosotros somos el equipo de Laborando Ando, un canal dedicado a tratar temas sobre el derecho mercantil, y ahora sí, comencemos con los temas. Comenzamos contigo, Dayani. Muchas gracias, Montserrat. Claro que sí. Comenzamos con este primer tema, concepto y evolución histórica. El derecho mercantil puede definirse como el conjunto de normas jurídicas que se aplican a los actos de comercio legalmente calificados como tales y a los comerciantes en el ejercicio de su profesión. El derecho mercantil nació precisamente para regular el comercio, o mejor dicho, los actos y relaciones de los comerciantes propios de la realización de sus actividades mercantiles. La separación entre el derecho mercantil y el derecho civil tiene una justificación, o mejor dicho, una explicación de carácter histórico. Se originó por la insuficiencia e inadaptabilidad del segundo para regular las relaciones nacidas del tráfico comercial. El derecho mercantil son las reglas que nos van a permitir regular todo lo relacionado con el comercio, que son las relaciones que surgen entre los comerciantes y consumidores. Y por supuesto también regula la acción de compra-venta, que es a lo que refiere el término de comercio. El derecho mercantil lo hemos tenido desde años atrás, como por ejemplo cuando se practicaba el trueque. Bueno, este derecho surge y nos da una definición de lo que es el comercio y nos da a conocer los derechos que tienen los comerciantes, pero conforme pasa el tiempo ya no solo es derecho de los comerciantes, sino de toda acción que se realice dentro de nuestra actividad del día a día, que es el comercio. Y bueno, también nos mencionan que se da una separación entre el derecho mercantil y civil. Se debe a que no se adaptaron. Por supuesto, Dayani. Sin duda alguna, el comercio es fundamental para desarrollar diversas actividades de nuestro día. Ha estado presente desde el trueque, la compra y venta, y en la actualidad con el avance de la tecnología y por la situación de la pandemia, podemos comprar por línea, pues los comerciantes han tenido que buscar la manera de vender sus productos. Lástima que siempre somos influenciados por lo que hacen los demás países y no pensamos en lo que realmente necesita el nuestro. Muchas gracias por tu aportación, Joali. Ahora trataré el tema de los actos de comercio. Y el Código de Comercio nos dice que los actos comerciales solo se regirán por lo dispuesto en ese código y las demás leyes mercantiles aplicables. Vamos a explicar lo dicho con anterioridad para definir mejor los actos de comercio. Hay que entender que puede ser demasiado extenso, ya que estos implican al Código de Comercio junto al derecho mercantil o al derecho civil, según sea el caso.
pero entendemos la palabra comercio como una actividad económica en la cual se llevará a cabo un intercambio de productos o servicios. Pondré ejemplos para que esto sea más claro. Aquí en Tehuacán, las personas que se encuentran en el centro les llamamos comerciantes, ya que se encuentran en un establecimiento fijo y realizan un intercambio, en este caso, de productos por dinero. Otros ejemplos son las personas que les venden los productos a esas otras personas, también son comerciantes. Ellos hacen el producto desde cero y los comercializan o venden a otras personas para la venta. Otro ejemplo también son las empresas que ofrecen espectáculos públicos, como son los cines, el teatro, los estadios, o donde hay conciertos o partidos deportivos, y también las plazas de toros. Estos son algunos de los muchos ejemplos de actos de comercio. Ahora pasamos contigo, Jimena. ¿Qué opinas o qué puedes agregar a este tema? Gracias, compañera Dafne, por explicarnos este tema tan valioso. Bien, es importante recordar que el Código de Comercio contiene normas no solo aplicables a los actos comerciales, sino además a los comerciantes en el ejercicio de su actividad particular. La noción de acto de comercio es fundamental. Hay que recordar que un acto es de comercio porque viene en el Código de Comercio y que el acto de comercio se encuentra determinado por la ley. Sin más, te cedo la palabra, compañera Monse, para que nos llenes de más información acerca del tema. Muchas gracias, Jimena, por ese comentario. Ahora bien, hay que mencionar ciertos elementos que conforman y determinan la mercantilidad de estos actos de comercio, dentro de los cuales se encuentran tres: el sujeto, el fin o motivo y el objeto. El sujeto. Los actos de mercantilidad condicionadas por el sujeto son aquellos actos jurídicos en los que la ley requiere que intervenga un comerciante para que sea mercantil. Fin o motivo. Los actos de mercantilidad condicionada por el fin o motivo son aquellos actos jurídicos en los que el fin de lucro determina que les sean aplicadas leyes mercantiles. El objeto. Por último, los actos de mercantilidad condicionada por el objeto son aquellos actos jurídicos que recaen sobre una cosa mercantil, como lo son los títulos de crédito y los buques. Para comprender lo anterior, pongamos como ejemplo todas las agencias de autos que se encuentran en la ciudad de Tehuacán. Todas ellas son consideradas ante la ley como personas morales que se dedican al comercio, mejor conocidos como sujetos de comercio o comerciantes, y en las cuales cualquier persona, ya sea física o moral, que tenga la posibilidad de adquirir un auto de cualquier modelo, puede hacerlo, como por ejemplo, María, que tiene un negocio, necesita una camioneta de carga, por lo cual va a la agencia y compra el auto de su elección que sea adecuado para el motivo por el cual lo necesita. La agencia realiza los trámites para que el objeto en cuestión, que en este caso es la camioneta, pase a ser propiedad de María a cambio de un precio determinado. Así como podemos encontrar muchos más ejemplos, no solo de personas físicas, como es el caso de María, sino también de personas morales, como es el caso de ADO, en el cual adquiere nuevos vehículos con el fin o propósito diferente, el cual es ser transporte público. Muy importante lo que mencionas, Montserrat. Creo que todo acto mercantil necesita de esos tres elementos. Creo que son fundamentales para que se pueda llevar a cabo dicho acto. Sin alguno de ellos, pues no creo que sea posible. Te cedo la palabra, Joanny. Muchas gracias, Dayani. Bien, a continuación les explicaré la clasificación de los actos de comercio. Fracción 1. Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados o labrados. Fracción 2. Las compras y ventas de bienes inmuebles cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial. Fracción 3. Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles. Fracción 4. Los contratos relativos y obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el comercio. Fracción 5. Las empresas de abastecimientos y suministros.
Fracción 6. Las empresas de construcciones y trabajos públicos y privados. Fracción 7. Las empresas de fábricas y manufacturas. Fracción 8. Las empresas de transporte de personas o cosas por tierra o por agua y las empresas de turismo. Fracción 9. Las librerías y las empresas editoriales y tipográficas. Fracción 10. Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas, de negocios comerciales, casas de empeño y establecimientos de ventas en pública moneda. Fracción 11. Las empresas de espectáculos públicos. Fracción 12. Las operaciones de comisión mercantil. Fracción 13. Las operaciones de mediación de negocios mercantiles. Fracción 14. Las operaciones de bancos. Fracción 15. Todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior y exterior. Fracción 16. Los contratos de seguros de toda especie. Fracción 17. Los depósitos por causa de comercio. Fracción 18. Los depósitos en los almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los certificados de depósito y bonos de prenda librados por los mismos. Fracción 19. Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra, entre toda la clase de personas. Fracción 20. Los vales u otros títulos a la orden o al portador y las obligaciones de los comerciantes a no ser que se pruebe que se deriven de una causa extraña al comercio. Fracción 21. Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente civil. Fracción 22. Los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en lo que concierne al comercio del negociante que los tiene a su servicio. Fracción 23. La enajenación que el propietario o el cultivador hagan de los productos de su finca o de su cultivo. Fracción 24. Las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Fracción 25. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. En caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijada por arbitrio judicial. Ejemplo. En relación a este artículo explicaré algunos puntos referente a las compras y ventas. Por dar un ejemplo, dentro de una empresa manufacturera, al adquirir materia prima como tela, hilos, agujas, cierres, etc., o en producto terminado como en este caso serían los pantalones de mezclilla, se está ejerciendo el acto de comercio, al igual que el arrendamiento, es decir, el uso temporal de un lugar remunerando a la persona que cede la propiedad con una finalidad comercial. En cuanto a las compras y ventas de inmuebles, no se refiere a que es un acto de comercio el vender mi casa a una compañera de trabajo porque pienso mudarme de ciudad, sino a aquella persona que se dedica a los negocios de bienes raíces. Respecto a las acciones de una persona, siendo mayor de edad y que cuenta con los recursos para comprar acciones en una empresa de servicios, está ejerciendo un acto de comercio. La empresa Bimbo es de abastecimientos, ya que distribuye sus productos en diferentes puntos de la República Mexicana. Empresas como Audi o una maquiladora de la ciudad son entidades económicas industriales dedicadas al ensamble de piezas y reciben una remuneración económica por la actividad. Las empresas AU y ADO nos ayudan a transportarnos entre regiones y en cuanto a las empresas dedicadas al turismo, son los hoteles o aquellos que te ofrecen paquetes para visitar lugares históricos de algún lugar del país. Las casas de empeño nos ofrecen dinero a cambio de entregar un bien. También las subastas públicas se encuentran dentro de los actos de comercio. Las empresas de espectáculos como el teatro o la Arena México no son lugares donde artistas, cantantes o personajes reconocidos realizan sus conciertos u obras de teatro para todo el público en general.
Las personas que venden betware realizan un acto de comercio, ya que ellos obtienen una comisión por vender los productos. En torno a las operaciones del banco son todas las solicitudes de crédito para poder comprar material o los depósitos, etc. A propósito de los seguros, si yo adquiero un automóvil y este tiene un contrato de seguro, en caso de que la unidad sufra algún daño, ellos podrán ayudarme a financiar los gastos. Acerca de los depósitos por causa de comercio, uno como dueño de una empresa dedicada a la venta de harina para la producción de pan, pasteles, etc., realizo una venta y el cliente me deposita en una cuenta bancaria. También forma parte de los actos de comercio. Con relación a los cultivos, está el ejemplo de mi vecino. Cuenta con un terreno donde siembra maíz 2 veces al año y este lo vende en algunas regiones de Tehuacán e inclusive dentro de la comunidad. Pero así como existe una clasificación de las actividades que son consideradas actos de comercio, hay una inconsistencia entre lo que dice nuestro Código de Comercio, pues más de una vez contradice lo que está estipulado en la misma. Si uno en caso de que esté realizando una actividad y no se encuentre en el Código de Comercio como un acto de comercio, las autoridades jurídicas legales determinarán si lo que haces es un acto de comercio o no, para que también cumplas con los derechos y obligaciones que el Código determina. Y bueno, Montserrat, ¿qué opinas al respecto de los actos de comercio? Muy importante lo que acabas de mencionar, Joali. Creo que todo acto mercantil necesita ser bien clasificado para ser mejor comprendido, ya que podemos encontrar diferentes tipos de situaciones en cada acto de comercio que se presenta día a día en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, como individuos dentro de la sociedad y en el entorno en el que nos desarrollamos. El hecho de que se encuentren clasificados mejora su comprensión y nos permite conocer cuáles son los actos de comercio que incluso en ocasiones nosotros podemos estar llevando a cabo, o qué papel desarrollamos dentro de estos actos y qué efectos traen consigo. ¿Qué puedes comentarnos acerca de esto, Jimena? Muchas gracias por ese comentario, compañera Montserrat. Ahora hablaremos un poco acerca de los efectos de los actos de comercio. Los efectos del acto de comercio son producir consecuencias de derecho. Esto significa que al realizar un acto de comercio se creen, modifiquen, transmitan, declaren o extingan derechos y obligaciones entre los comerciantes y por tanto se producirán obligaciones de dar, hacer o no hacer y en algunos casos también la declaración de un derecho. Ejemplo, como bien mencionamos arriba, los efectos del acto de comercio producirá obligaciones de dar, tal como mi tía quiere comprar una casa nueva, pero le falta una cantidad de dinero, por lo cual mi tía le preguntó al dueño de la casa que si aceptaba un carro que ella tenía por el dinero que le faltaba, para lo cual el dueño aceptó y por lo tanto mi tía le transfirió el dominio de su auto al señor. En las obligaciones de hacer, por ejemplo, en estos tiempos se está dando el reclutamiento de enfermeros por contratos. Una vez que su tiempo del contrato termina, tienen que buscar la renovación de este para continuar trabajando mientras no tengan una plaza fija. Y finalmente, obligaciones de no hacer, como por ejemplo no estacionarse en un lugar determinado, no fumar en un determinado lugar, entre otras. Eso sería todo de mi parte. Te cedo la palabra, compañera Dafne. Gracias por compartir el tema de los efectos de los actos de comercio, Jimena. Y como nos estabas mencionando, la parte sobre los efectos, que se trata de consecuencias de derecho, y nos explicabas con los ejemplos de la vida cotidiana, sobre todo el aspecto de no hacer, ya que la parte de dar y hacer se ha tratado un poco más, pero el de no hacer trata de prescindir de llevar a cabo algo. Eso es lo que yo entiendo. Pero sigamos con el temario y pasemos contigo, Montserrat. Claro que sí, Dafne. Ahora veremos los sujetos del derecho mercantil. Al definir el derecho mercantil, afirmamos que es la rama del derecho privado que regula, entre otros aspectos, a los comerciantes. Sin embargo, como lo señalamos, el derecho mercantil se ha ampliado a tal grado que no solo regula a los comerciantes, sino también a otras personas que de algún modo intervienen en el acto de comercio.
El término sujeto de derecho mercantil se refiere a todas aquellas personas que por alguna razón intervienen en un acto de comercio y que por lo tanto se les aplica el derecho mercantil. Esta definición atiende a un criterio formal, pues depende de lo que la ley considere un acto de comercio. La doctrina ha clasificado a los sujetos de derecho mercantil en 3 categorías. La primera son los comerciantes. Pueden ser comerciantes tanto personas físicas como personas morales. Las personas morales pueden ser tanto nacionales como extranjeras. A estas últimas les son aplicables las normas mercantiles mexicanas, siempre que realizan actos de comercio en territorio nacional. La segunda doctrina son personas que realizan actos de comercio accidentalmente. Las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, aunque no son en derecho comerciantes, quedan sin embargo sujetas por ella a las leyes mercantiles. Por tanto, los labradores y fabricantes, y en general todos los que tienen planteados almacenes o tiendas en alguna población para el expendio de los frutos de su finca o de los productos ya elaborados de su industria o trabajo, sin hacerles alteración al expedirlos, serán considerados comerciantes en cuanto concierne a sus almacenes o tiendas. Por lo tanto, basta con que una persona realice un acto de comercio accidentalmente para que le sean aplicadas las reglas del comercio mercantil. La jurisprudencia no ha establecido qué se entiende por accidentalmente, pero se puede inferir que sea la realización de actos de comercio de manera casual y no de manera regular. Por último, tenemos a las personas que intervienen en actos mixtos. También son sujetos de derecho mercantil aquellas personas que realizan actos mixtos. Como recordaremos, los actos mixtos son actos jurídicos en los que para que una de las partes de dicho acto es de comercio y para la otra parte dicho acto es civil. Para comprender lo anterior, al referirnos a los comerciantes, hay que considerar a todas aquellas personas, tanto físicas como morales, como por ejemplo, desde los puestos que se encuentran en el mercado La Purísima hasta las tiendas departamentales del Paseo. Todas estas están dentro de este rubro, claro, que poseen diferente giro comercial, sin embargo, todas ellas llevan a cabo algún acto de comercio. En el caso de las personas que realizan actos de comercio por accidente, podemos encontrar a todos los jornaleros independientes de pequeñas tierras que se dedican al campo, y que al cosechar llevan a cabo la venta de su cosecha en plazas o incluso entre ellos mismos. Incluso algunos simplemente se dedican a comprar en pequeños poblados a los campesinos y revenderlo en otros lugares o plazas a otro costo. En el comercio mixto lo podemos encontrar en los tianguis, mercados o bazares en donde se lleva a cabo la venta de diferentes productos que pueden ser adquiridos por cualquier persona. Gracias, Monse, por esta información que nos acabas de brindar acerca de los sujetos del derecho mercantil. Ahora sabemos que los comerciantes son los sujetos del derecho mercantil, al igual que las personas que realizan alguna acción de comercio, aunque no tengan un establecimiento fijo. Podemos llamar como comerciantes a aquellas personas que realizan acciones de compraventa con el propósito de obtener un beneficio. Sin extenderme, te cedo la palabra, compañera Dafne, para que nos brindes más información acerca del tema. Muchas gracias, Jimena. Y ahora pasemos con el tema de personas físicas y personas morales. Comencemos hablando de las personas físicas. Y la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Ahora, las personas morales son, la fracción primera nos dice, la nación, los estados y los municipios. Fracción segunda, las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley. Fracción tercera, las sociedades civiles o mercantiles. Fracción cuarta, los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción decimosexta del artículo 123 de la Constitución Federal. Fracción quinta, las sociedades cooperativas y mutualistas. Fracción sexta, las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito,
siempre que no fueran desconocidas por la ley. Fracción séptima, las personas morales extranjeras de naturaleza privada en los términos del artículo 2736. Para entender mejor lo dicho con anterioridad, comencemos con el término de las personas físicas, las cuales se caracterizan por su nombre y apellido. Pueden asumir deudas o préstamos, pueden prestar servicios a cambio de un sueldo o un salario, y estas también cuentan con otros atributos, como son personas físicas, tienen estado civil, patrimonio, nacionalidad, un domicilio, capacidad y patrimonio también. En el caso de las personas morales, para hacerlo más entendible, son las fundaciones, asociaciones, corporaciones, empresas u organizaciones, y estas se caracterizan por tener capacidad, lo que son derechos y obligaciones, un nombre que puede ser una denominación o razón social. La denominación es cuando lleva un nombre imaginario o inventado para identificar al ente, y al final las siglas que correspondan, ya sea SA o SL o según sea el caso. Y la razón social se va a conformar por los apellidos de uno o de varios socios. Por ejemplo, el Banco BBVA, que se refiere a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., en el cual están incluidos los apellidos de los socios. Ahora pasaremos contigo, Dayani. ¿Qué nos puedes compartir de este tema? Excelente aportación, Dafne. Y bueno, como nos mencionabas anteriormente, las personas física es toda persona, es decir, cada uno de nosotros somos una y nos identificamos por nuestro nombre. En cambio, una persona moral es el conjunto de dos o más personas físicas y éstas se identifican por alguna razón o denominación social. Continuamos con Jimena. Muchas gracias, Dayani, por ese comentario que nos acabas de dar. Bien, llegó el momento de hablar un poco acerca de los derechos y obligaciones de los sujetos. Derechos. Es la facultad de exigir de otras personas, el Estado, los particulares, la sociedad en general, etc., dependiendo de la clase de derecho, la observancia de cierta conducta, dar, hacer o no hacer algo, de conformidad con una norma jurídica, ley, reglamento, sentencia, contrato, etc. Y las obligaciones es aquello que alguien tiene que cumplir por algún motivo. Las obligaciones legales tienen el propósito de ordenar y facilitar la convivencia en el conjunto de la sociedad. El Sistema de Información Empresarial Mexicano es un instrumento del Estado mexicano con el propósito de captar, integrar, procesar y suministrar la información oportuna y confiable. Es obligación de todo comerciante matricularse en el registro mercantil, inscribirse en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos, llevar contabilidad de sus negocios, conservar los documentos relacionados a su actividad o negocio, abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal y registrarse en el Sistema de Información Empresarial Mexicano. Ejemplo. Ahora bien, ya sabemos que el derecho es un conjunto de normas que imponen deberes, y los deberes son obligaciones que deben de cumplirse, pagarse o realizarse. Un ejemplo sería una persona que quiere comenzar un negocio poniendo una carnicería. Hasta donde tengo entendido, todos tenemos el derecho de poder formar parte de los sujetos mercantiles, siempre y cuando se cumplan las obligaciones que estén establecidas para estos. Por lo tanto, mientras la persona que quiere formar parte de los sujetos mercantiles cumpla con estas obligaciones, podrá volverse parte de estos. Sin más por decir de mi parte, pasamos contigo, compañera Monse. Muy importante lo que acabas de mencionar, Jimena. Tanto las personas físicas como morales necesitan conocer claramente cuáles son sus obligaciones y derechos al poner en práctica dichos actos de comercio, además de conocer cuáles son los procedimientos que deben llevar a cabo y con qué requisitos deben cumplir. ¿Qué nos puedes compartir acerca de la capacidad de los sujetos, Joali? Así es, compañera. A continuación voy a desarrollar el subtema de las capacidades de los sujetos. Empecemos por definir capacidad.
La capacidad es aptitud de una persona para ser titular de relaciones jurídicas. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, sea por disposición de la ley o conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas y de sus estatutos. La capacidad puede ser de dos tipos: de goce, es decir, de poseer los derechos y obligaciones, y la capacidad de ejercicio son los que efectúo. A partir de que un bebé es concebido, éste tiene la capacidad de adquirir derechos y obligaciones, como es en primera instancia el derecho a la vida, a un nombre, etc. Durante su crecimiento realiza la ejecución de estos. Por dar un ejemplo, el cumplir como ciudadano, es decir, salir a votar y elegir a sus representantes, y pierde esa capacidad hasta que la persona muere. Cualquiera de los que nos escucha tiene estas capacidades y debemos de actuar con prudencia para ejercerlos. En cuanto a las personas morales, también tienen derechos y obligaciones, solo que estas son reguladas por las personas al frente de la entidad y se debe de encontrar dentro de los parámetros con el fin que fue constituida. Por ejemplo, dos jóvenes decidieron crear una empresa comercial. Ambos serán socios de esta, por ende, ellos tienen la capacidad de administrar los derechos y obligaciones de la misma, y el término de su capacidad será cuando se disuelva la entidad. Muchas gracias por la información que nos aportaste, compañera. Y claro, como tú nos presentas, hablamos de las capacidades de las personas, tanto físicas como morales. Esas capacidades también les podemos llamar atributos, y estos van desde el nombre, una dirección o domicilio o obligaciones que las mismas debe ejercer, al igual que los derechos. Y muchas gracias, compañera, por los ejemplos en la vida cotidiana para comprender mejor esto. Ahora pasemos con Dayani con el siguiente subtema. Incompatibilidades y prohibiciones. No pueden ejercer el comercio. Fracción primera, los corredores. Fracción segunda, los quebrados que no hayan sido rehabilitados. Fracción tercera, los que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo en estos la falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión. La limitación a que se refiere la fracción anterior comenzará a surtir efectos a partir de que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará hasta que se cumpla con la condena. Explicando un poco lo mencionado en este artículo, hace mención a las personas que son consideradas inhábiles o que no son aptas para ejercer la actividad que llamamos comercio. Se menciona que las personas que sean condenadas por los delitos anteriormente mencionados no pueden ejercer la actividad de comercio, y dicha limitación solo será válida en cuanto empiecen a surtir los efectos jurídicos de lo que se acusa a la persona. Y bueno, también tomando en cuenta que dicha actividad requiere de mucha seriedad y responsabilidad, razón por la cual resulta difícil que un menor de edad la practique. No generalizo, pero hay quienes no cuentan con la seriedad que se necesita. Así es, Dayani. A mi consideración, creo que es lo más adecuado que nuestros menores de edad, al ser personas inmaduras, no se encuentren al frente de estas actividades comerciales, pues implica una responsabilidad, y a la hora de tomar decisiones aún no cuentan con la capacidad necesaria de realizar lo mejor para la actividad o entidad. Quizás podrían aprender trabajando los fines de semana o por las tardes para que en un futuro tengan conocimientos y experiencia en el área y puedan desempeñar un acto de comercio. Para las personas que nos tienen en sintonía, tomen nota de esto. En cuanto a las prohibiciones, considero que si realizan una actividad ilícita, tuvo un fin y un propósito,
quizá para rescatar parte de la empresa, y en el momento fue la única o mejor solución que vistes. Pero no te preocupes, se puede resarcir, así volverás a tener la oportunidad de ejercer el comercio, pero ahí depende de tus posibilidades. Este ha sido un tema muy extenso y muy interesante, así que vamos a pasar a la sección de conclusiones, en la cual el equipo de Elaborando Ando compartirá su conclusión del programa del día de hoy. Y así como nosotros, tú que nos estás escuchando, te invitamos a realizar tu conclusión y nutrirla con esta sección. Y ahora sí, comencemos contigo, Montserrat. Gracias, Dafne. Vaya que ha sido un tema muy interesante, pero sobre todo muy enriquecedor para todo aquel que nos esté escuchando. Quizás en su día a día desempeñe algún acto de comercio o lleve a cabo el ejercicio de este, ya que con esta nueva situación a la que aún nos enfrentamos pudimos notar que la gran cantidad de personas que tomaron la iniciativa de comenzar a llevar a cabo algún emprendimiento, que sin darse cuenta se convirtieron en comerciantes, ya que como mencionamos con anterioridad, todo aquel que lleve a cabo alguna actividad que involucre un objeto y persiga un fin de lucro será un acto de comercio. Claro, cada uno a su debida escala. Algunos puede que incluso hayan crecido tanto que hoy en día ya no sean pequeños comerciantes. Claro que los actos de comercio siempre han formado parte de nuestra vida, desde la tiendita que se encuentra a unas cuadras de tu casa hasta los grandes centros comerciales. Incluso el dispositivo desde el que hoy nos está sintonizando fue un objeto de comercio. Sin duda alguna, al conocer más a fondo sobre estos temas, nos será de mucha ayuda para comprender mejor cómo es que funciona este sistema dentro de la sociedad y cuáles son tus derechos y obligaciones como comerciante. Claro, si es que lo eres, pero aún así, si no lo eres directamente, formas parte del proceso para llevar a cabo dicho acto. Gran parte de la actividad económica que nos rodea es parte de este sector, y esto mismo ayuda a que la economía de nuestro país se desarrolle en su gran mayoría. Además de llegar a ser de un pequeño a gran comercio a determinada escala por todos los medios posibles, hoy en día el comercio más popular es el comercio en línea, que en su mayoría viene de empresas extranjeras, lo que nos lleva a un comercio internacional. Pero si hablamos de pequeños comerciantes que encontramos en nuestra ciudad, nos daremos cuenta de todo el proceso que conlleva desde manejar un negocio familiar hasta lo que conlleva manejar una sociedad mercantil. Sin duda alguna son temas muy interesantes, pero sobre todo importantes para llevar a cabo un buen ejercicio del comercio. Y no solo eso, sino también adquirir información que sea de ayuda para ti que nos escuchas. Nuevamente agradezco al equipo de Elaborando Ando por su arduo trabajo y colaboración en este programa y a usted que nos escucha. Seguimos contigo, Jimena. Gracias, Monse, por cederme nuevamente la palabra. Esta primera unidad es una unidad sin duda interesante y el hecho de trabajarla con ustedes me hizo conocer más acerca de los temas tomándolo desde diferentes perspectivas, comenzando por lo básico, que es el concepto del derecho mercantil, que como bien sabemos, este nació para regular el comercio, cómo fue históricamente evolucionando, los actos de comercio, que son llamados así porque viene en el Código de Comercio. Se habla acerca de sus elementos, su clasificación y sus efectos. Y finalmente, terminamos con el tema de los sujetos del derecho mercantil, que como bien ya lo sabemos, son las personas que se dedican al comercio y no necesariamente deben de tener un establecimiento fijo. Hablamos acerca de las personas físicas y morales, lo cual me ayudó a aclarar bien la idea que tenía. Recuerdo que la primera vez que realicé una transferencia y me apareció eso, yo dije, ¿qué es eso? Tal vez es algo indiferente. Y ponía lo que fuera. Y ahora que ya conozco bien el concepto, digo, no, pues definitivamente no era una cosa indiferente. También se habló acerca de los derechos y obligaciones. Posteriormente, abarcamos un poco acerca de las capacidades de los sujetos y para finalizar cerramos con el tema de incompatibilidades y prohibiciones. Bueno, no me queda nada más que agradecerles por todos los conocimientos adquiridos en este podcast. Muchas gracias por haberme dejado ser parte de esta primera unidad al lado de ustedes. Y para finalizar mi participación en este queridísimo podcast, quiero agradecer a todos los que nos escuchan. Ahora sí, te cedo la palabra, compañera Dayani. Gracias, Jimena, por cederme la palabra. Y bueno, esta primera unidad a mi parecer fue interesante y de mucha ayuda
para abordar con el pie derecho lo que es el derecho mercantil. Nos brinda información importante acerca de algunos conceptos básicos para comprender mucho mejor el tema y que a lo largo también nos serán de mucha ayuda. Y gracias a mis compañeras y sus grandiosas aportaciones es más fácil el entendimiento. Entendí que el derecho es bastante amplio, abarca diversas cosas que puedo asegurar que ni nos pasan por la cabeza que de eso trata el derecho. Me fue de mucha ayuda comprender el concepto de derecho mercantil y también saber el por qué y para qué surgió. Creo que es una pregunta que muchos nos hacemos, o al menos yo sí. Tuve la oportunidad de hablarles un poco sobre su evolución histórica y como tal lo dice, hubo muchos cambios y es interesante ver cómo el sistema va cambiando, evolucionando y adaptándose a cómo lo hace la sociedad y a las diferentes problemáticas o necesidades que surgen. Nos ayuda a identificar las distintas clasificaciones de sus actos. Para cada compra y venta que se hace, hay una clasificación. También se hablaba de los efectos. El acto de comercio nos va a generar obligaciones de dar o hacer. Yo en ningún momento de mi vida creí o llegué a pensar que esta acción que se ve día a día nos generara obligaciones. Y sabiendo un poco más del tema, creo que es una parte importante del comercio. Hace que todo sea más serio y seguro, ya que muchas veces nos da miedo adquirir algún producto y que solo sea un robo, y hablando desde mi experiencia, sí llega a pasar. También se abordó el tema de los personajes del comercio, que son los que se ven involucrados en dicha actividad y los derechos y obligaciones que tienen. Otra cosa es que aprenda a diferenciar lo que es una persona física y una persona moral, que creo que todos en algún momento de nuestra vida lo hemos escuchado y no teníamos la idea de lo que se trataba o lo que era cada uno. Y bueno, para finalizar mi participación, espero que a todos los que nos escucharon les haya sido de mucha ayuda la información que les acabamos de presentar y gracias por escucharnos. Fue muy agradable para mí estar hoy aquí con todo el equipo y compartir tantos datos. Ahora es tu turno, Joali. Gracias, Dayani, por cederme la palabra. Al iniciar esta unidad, me imaginaba que comprendía por lo menos los conceptos básicos de la materia, como el significado del derecho mercantil, actos de comercio, asociaciones civiles, y ahora me doy cuenta de que va más allá que de un simple concepto y una clasificación. ¿Qué decir de los actos de comercio? Creía que solo eran enfocados a la compra y venta de productos y que estaba relacionado con un comerciante, productor y clientes. Pude observar que conforme el paso del tiempo se generan cambios y el comercio se ha encontrado en una evolución constante. Por ende, las leyes se deben de reformar y establecer a los nuevos parámetros para cada actividad. Mi abuela nunca aprendió a leer y nunca fue a la escuela, pero ella se dedicó al comercio desde muy joven. Comenzó con el famoso trueque, que es el dar una cosa por otra. Ella daba maíz por semillas, como el haba, garbanzo, frijol, etc. Después se fue a vivir a otra ciudad y allá tuvo que aprender a manejar el dinero. Dependiendo de la cantidad de semillas que vendía, es lo que cobraba. Eso por dar un ejemplo. Sin embargo, en la época del feudalismo, las ciudades crecieron demográficamente, pero estas al crecer igual crecían las necesidades de las personas, lo que generó el inicio de diversas actividades económicas, y es así como se dio inicio a las reglas mercantiles, pues las personas empezaron a formar grupos para alzar la voz y defender sus intereses personales, que hoy por hoy son considerados actos de comercio. Algo que noté es que por seguir la corriente de los países desarrollados, por querer copiar las ideas y pensamientos de los demás, no nos damos cuenta de las capacidades que tenemos como nación para crear un código que verdaderamente satisfaga la necesidad mercantil. En cuanto a los actos de comercio, nos señala y clasifica cada uno, y en algunos casos se llega a contradecir con lo que pone en un principio y con lo que tiene al final, pero nunca se concreta en la ley lo que es un acto de comercio. Pues en este caso no solo influye la actividad comercial, sino de igual forma el sujeto que la realiza.
Necesitamos urgentemente una organización en la ciudad de Tehuacán que nos permita acudir a ella para dar solución a problemas, ya que hemos sido víctimas de injusticias y existen los amparos, pues las personas que están al frente de estas instituciones no son lo suficientemente aptos para desempeñar la actividad y dan sus soluciones de acuerdo a lo que ellos consideren mejor o a lo que les convenga. Tenemos capacidades jurídicas, por lo tanto, en cuanto a nosotros como personas físicas, nos diferenciamos de una persona moral por nuestro nombre, ya que ellos se distinguen por una razón social. La capacidad para ejecutar y hacer valer nuestros derechos y obligaciones son por nosotros mismos, mientras que una persona moral está conformada por dos o más personas quienes se encargan de tomar las mejores decisiones para el desarrollo de su entidad económica. Como bien mencioné anteriormente, nosotros tenemos capacidad jurídica, por lo tanto tenemos derechos y obligaciones. Uno de estos casos es el inscribirnos en el registro público de comercio y otro es llevar la contabilidad de la entidad para informar de las actividades, transacciones y pagos que se llevan a cabo. Aunque en algunas ocasiones no tomamos las mejores decisiones y optamos por nuestra última oportunidad para mi bien y el de mi empresa. La ley, así como nos permite realizar actividades bajo ciertas reglas que regulan nuestro comportamiento, hay acciones que se nos sancionan e inhabilitan de realizar actividades comerciales. También dentro de esta materia me doy cuenta de que las astucias que utilizan los servidores públicos y empresas de la región de Tehuacán y en muchas veces por nuestra ignorancia y en buscar información terminamos mal. Y ya hasta que estamos sufriendo los procesos legales nos percatamos de la necesidad de tener sino el mínimo conocimiento del área del derecho civil y mercantil. Y ya estamos por finalizar este programa, así que es tu turno, Dafne. Muchas gracias al equipo por compartir sus conclusiones personales, en las cuales nos hablaban en general del tema tratado el día de hoy y con ellas nos compartieron algunas experiencias personales para una mejor explicación. El tema de las generalidades del derecho mercantil es un tema muy extenso. El nombre de derecho mercantil en lo personal para mí generaba confusión con el derecho laboral, pero con el transcurso de este podcast y las investigaciones efectuadas para su elaboración, comprendí que el derecho mercantil es una rama del derecho que va a estudiar los actos de comercio y todo lo relacionado al comercio. Desde que nací he estado rodeada de esta actividad que es el comercio, ya que mis padres y también una parte de mi familia se dedica a esta actividad. Y al hacer esta actividad de más de 20 años, he tenido varios y diversos acercamientos con distintos escenarios de esta misma actividad. Como se hizo mención a lo largo del podcast, existen ejemplos como la venta de productos o servicios, y yo he estado en contacto directo con la venta de productos de belleza, servicios como estilismo, spa, los bienes inmuebles y muchos otros ejemplos. Pero a lo largo de todo esto también he visto y aprendido a identificar los derechos y obligaciones de los sujetos. En este caso de los comerciantes, de los cuales los derechos son los que más se cumplen, pero he notado que con la parte de las obligaciones existe un poco más de falta de atención y cumplimiento de ellas, como lo de matricularse en el registro mercantil, la inscripción en el registro mercantil, la contabilidad de sus negocios o sus establecimientos, lo que es la documentación sobre la actividad que realizan en su negocio o su establecimiento, los actos de competencia desleal o el registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano, que claro, uno de los puntos más importantes o que como sociedad nos enfocamos más es la parte del pago de impuestos o la declaración, en el cual se ha notado que no es una actividad muy empleada por los negocios informales o los comerciantes, como aquí en la ciudad de Tehuacán se encuentran o los localizamos o identificamos en el centro de la ciudad. Sobre el pago de los impuestos puede ser una llave para los negocios informales directo al fracaso. Por eso se recomienda adquirir esta obligación después de unos años. Aunque he notado que este incumplimiento de la obligación del pago de impuestos que han pasado demasiados años sobrepasando el número límite. Y uno de los motivos más importantes del por qué estudio esta carrera y me es de gran interés el estudio de esta materia y de todo este temario es para poder llevar las actividades comerciales de las que me rodeo
y así como es mi caso, considero que existen muchas personas más con este mismo o muy parecido caso. Es por eso que le agradezco a todo el equipo por poder compartir toda la información y ejemplos para una mejor comprensión. Y bueno, hemos llegado al final de este primer episodio del canal. Espero que así como a mí, a todos los que nos escuchan, les haya sido de su agrado y todo el equipo de Laborando Ando les agradece su atención y los esperamos en el segundo episodio con nuevos temas. Y ahora sí, nos vemos.